Hola a todos, Mi nombre es Catarina. y mi nombre es Albino y estoy estudiando teología aquí en la facultad. Yo y mi mujer fuimos misioneros durante los 2 últimos años y venimos de Portugal. En el primer año fuimos misioneros en una isla en Pacífico llamada Palau. Y en el segundo fuimos misioneros en un barrio muy pobre en Cairo, Egipto. Fui maestra de matemática y también de informática en el primer año. En el segundo año fui coordinadora del departamento de matemática y también impartí clases de inglés con la comunidad adulta de Egipto. Pues yo en mi primer año en Palau fui profesor de educación física y de salud. Y en el segundo año yo fui el preceptor jefe de un dormitorio de 90 chicos, desde los 13 años a los 26. Imagínate. En la misión tú puedes trabajar en muchos hogares diferentes. Como Palau. O Egipto. Y puedes conocer muchas culturas diferentes como la de Palau, que es matriarcal y todavía funciona en tribus. O entonces la de Egipto, que es extremadamente cerrada y musulmana. Y todavía es controlada solamente por hombres. Puedes aprender mucho sobre ti misma, como cosas y habilidades que no sabías que tenías, como por ejemplo cocina, fotografía y mejorar mucho tu inglés. Todo esto fueron cosas que yo partí y enseñé durante los años que estuve en la misión. Y también puedes aprender cosas nuevas. Por ejemplo, un curso de buceo en Palau, en unas aguas magníficas. O entonces descubrí también que tienes la capacidad de vivir en medio de la basura, como en Egipto. Puedes viajar y conocer muchos lugares que nunca imaginaste visitar. En estos últimos 2 años habíamos pasado por Londres, Taiwán, Palau, Seúl, Marruecos, Egipto. 5 lugares. Todo por causa de la misión. Seguro que vas a conocer gente de diferentes culturas, lugares, no solamente dónde vas a estar, pero también por tu grupo misionero. Porque los grupos misioneros son muy diversificados, entonces que vas a tener personas conocidas en todas las partes de este mundo. Claro que también tendrás muchas dificultades de adaptación, de lengua, de cultura, de muchas cosas. Pero la mejor parte es que vas a poder desarrollar tu relación con Dios. No solamente la relación que tienes, pero principalmente la dependencia que Él te exige para quedarse en la misión. Porque la misión te va a pedir eso. Y vas a poder ver en tu vida y en la vida de los otros las vidas transformadas por esta dependencia. Y al final te vas a sentir parte de lo que es compartir la mensaje que va a abreviar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que realmente se va a quedar en tu memoria son las personas a quien serviste, todos los momentos de alegría, y cómo juntos se acercaron más de Dios. Y cuán hermoso será un día ver todas las personas en el cielo. Pues estas fueron nuestras experiencias durante los 2 últimos años de la misión. Al inicio pensábamos hacer esto solamente por un par de años, pero después de las experiencias magníficas que tuvimos y de todo lo que pasamos, no imaginamos vivir sin la misión. Por eso estamos aquí hoy a mejorar nuestra educación para poder volver a la misión de una forma más completa, para podernos entregar todo lo que tenemos a nuestro Dios, ahí donde más lo necesita. Esperamos que hayas disfrutado de todo lo que compartimos con vosotros, y si quieres conocernos mejor y todo aquí lo que vivimos en la misión, que puedes ver nuestro blog, porque tenemos un blog llamado Living For, que es enfocado solamente en vivir para Dios. Entonces que puedes seguirnos en Instagram, en Facebook y en nuestro YouTube también, que ha empezado hace poco tiempo. Esperamos tener contribuido para que muchos de ustedes tengan el mismo deseo de ser misioneros sin restricciones ninguna, donde quiera que Dios los llame.